Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre fusión nuclear. Empecemos por qué es la fusión nuclear. Para aquellos que no lo hayan escuchado antes, la fusión nuclear es un proceso en el cual dos núcleos atómicos, no dos átomos, dos núcleos atómicos se fusionan para dar uno de mayor masa. Por ejemplo, los núcleos atómicos del caso del hidrógeno. Entonces ahí tenemos una ecuación en la cual estamos uniendo dos núcleos de hidrógeno y vamos a tener como un producto un núcleo de hidrógeno más pesado y algunos otros subproductos, ¿no? Ahora, esta reacción resulta que desprende una enorme cantidad de energía. De hecho, es la fuente que alimenta a nuestro Sol. ¿Quién descubrió la fusión nuclear? Pues, aunque ustedes no lo crean, fue el propio Rutherford quien descubrió la fusión nuclear y lo hizo en el año de 1917, aunque realmente el artículo en el cual se reporta es de 1919. O sea que la fusión nuclear se descubre muchísimo antes que la fisión. Y él lo identifica simplemente en el momento en el cual bombardea con partículas alfa el nitrógeno del aire y entonces se produce en realidad hidrógeno, que es el que descubre, y posteriormente se descubre que también se produce oxígeno 17. ¿Qué se necesita para poder producir una reacción nuclear de fusión? Lo único que necesitamos es que los núcleos estén lo suficientemente próximos como para que se puedan tocar, como para que pueda iniciar la reacción de fusión. Y para esto lo que hay que hacer es vencer realmente la fuerza electrostática de repulsión que hay porque los núcleos son todos con carga positiva. Vamos a hacer entonces un pequeño cálculo de la energía que necesitaríamos para vencer esa barrera electrostática. La energía, esto simplemente recordando los cursos básicos de la carrera de electrostática, tenemos que la energía está dada en función de la carga y del inverso del cuadrado de la distancia. Si tomamos eso en cuenta y hacemos el cálculo, tenemos el radio para los núcleos, realmente es un radio muy pequeño, entonces tenemos que aproximar dos cargas realmente mucho. Es del orden de 10 a la menos 16 metros. Haciendo realmente ya los cálculos, entonces sacamos que lo que tenemos que calcular es justamente el trabajo que se necesita para aproximar estas dos cargas desde el infinito hasta que se lleguen a tocar, teniendo en cuenta la carga del protón, ¿no?, la energía que está dada por la ecuación que dimos anteriormente y la distancia. Tomando en cuenta la constante eléctrica del vacío y la carga del electrón, obtenemos que se necesita un trabajo del orden de 10 a la 18 electronvolts, o lo que es lo mismo 1.7 megaelectronvolts. ¿Ok? Entonces, perdón, la primera cantidad está en julios, la otra cantidad está en electronvolts. Hay un pequeño error. Entonces, necesitaríamos 1.7 megaelectronvolts. Las cantidades en física de partículas y en energía habitualmente se indican en electronvolts, por lo que vamos a ver a continuación. Haciendo el experimento, resulta que, ustedes ahí tienen en las curvas de reacción para deuterio-tritio, deuterio-deuterio y deuterio-helio-3, se puede ver que las temperaturas o energías que se necesitan son muchísimo menores que 1.7 megaelectronvolts. Y lo que sucede es que en 1928, George Gamow demostró que realmente la energía que se necesitaba era menor que la que sale del cálculo debido a un efecto de tunelamiento de la mecánica cuántica. Entonces, no necesitamos 1.7 megaelectronvolts, únicamente necesitamos del orden de 20 kiloelectronvolts. Eso es una enorme ventaja porque entonces los experimentos se van a hacer con menos esfuerzo. ¿Ok? La primera fusión nuclear artificial la realizó Mark Oliphant, que justamente era un asistente de Rutherford en 1934 en los laboratorios Cavendish, y ya desde 1920, digamos desde el 19 se sabía bien de que existía la fusión, Arthur Eddington la propone como un mecanismo que es el que alimente la energía de las estrellas. Esto es importante para lo que continúa. ¿Todos los núcleos se pueden funcionar? Pues resulta que no todos, ¿sí? Como habíamos visto, la fusión es la fusión de núcleos ligeros en uno más pesado, y esta cadena se sigue realmente hasta que uno llega a un elemento que es suficientemente pesado, que es el fierro. Esto está trazado aquí, es simplemente la energía de enlace en función del número de masa, y se puede ver que uno tiene más energía de enlace justamente en el fierro
que en los otros elementos. Los elementos más ligeros pueden fusionar en diferentes cadenas hasta llegar al fierro, y lo que sucede con los elementos más pesados es que al contrario, se van a fisionar para tratar de llegar al fierro. Es lo que hace la diferencia entre fusión y fisión. Fisión lo han escuchado ustedes más cotidianamente porque es lo que alimenta nuestros reactores nucleares, como los que tenemos en Laguna Verde. ¿Cómo hizo Oliphant su experimento? Pues para hacer esto lo que utilizó fue un acelerador electrostático. Lo único que se necesita es realmente una fuente de iones y se necesita a una cierta distancia un electrodo de aceleración que tenga en este caso 1.7 millones de volts o, utilizando ya la reducción de la energía con Gamow, únicamente 20 kiloelectronvolts, o sea 20.000 volts. Si tenemos entonces una batería que haga el alto voltaje en ese electrodo de aceleración, nosotros podemos obtener iones con la energía necesaria. Entonces, efectivamente, eso fue lo que hizo el señor Oliphant. Aquí ven ustedes una fotografía del laboratorio de Cavendish, donde se pueden ver todas esas columnas grandes. Son realmente generadores Cockcroft-Walton que generaban hasta 6 millones de voltios. Y aquí se puede ver simplemente la columna de aceleración que utilizó Oliphant, y aquí estaban realmente sus experimentos, ¿no? Entonces arriba estaban los iones de deuterio que él acelera. Entonces, pues así las cosas, parece que es bastante sencillo hacer reacciones de fusión, y la pregunta es, ¿podemos obtener energía de la fusión nuclear? Pues eso es lo que ya hemos visto, ¿no? Arthur Eddington lo propuso como un mecanismo para la energía que tienen las estrellas. En 1938 Hans Bethe y Hirschfeld realmente hacen cálculos ya mucho más elaborados sobre los diferentes mecanismos que le dan energía al Sol, y de hecho, efectivamente con fusión nuclear se puede obtener muchísimo más energía que lo que se obtiene en el caso de uranio, como lo demostró Ivy Mike en el 31 de octubre de 1952. No sé si a ustedes les dice algo Ivy Mike, o si conocen a Ivy Mike, se los voy a presentar rápidamente. No funciona la animación. ¿Cómo le hago con la animación? ¿No? Oh. Vamos a ver si esto puede regresar. No creo. No funciona la animación. Okay. Al final entonces la presentación, a ver si les doy la animación. Entonces, si ustedes hacen una comparación de las energías que ustedes pueden liberar con los diferentes combustibles, que es lo que tenemos en esta tabla, si ustedes hacen la combustión de hidrógeno, lo único que ustedes van a liberar es efectivamente 1.6 por 10 a la menos 9, ¿sí? La energía comparada contra 1 kilogramo de masa. Si ustedes hacen la combustión del carbón, ustedes van a sacar todavía menos energía. Si ustedes hacen la fisión de uranio, realmente ustedes están convirtiendo únicamente el 0.1% de la energía disponible debido a su masa. Si ustedes hacen la fusión, por ejemplo, de deuterio-tritio, ustedes están aumentando ese coeficiente a 0.4%. Entonces, comparando estos valores con los valores que se obtienen para la transformación de energía con procesos nucleares, se ve que efectivamente no hay punto de comparación entre las fuentes de energía químicas o cualquier otra fuente de energía contra las fuentes de energía de origen nuclear. ¿Ok? Entonces, pues la fusión sería un mecanismo con el cual podríamos tener mucha cantidad de energía. Hemos visto que es fácil hacer experimentos en los cuales haya fusión nuclear, y entonces aparentemente sería muy fácil que nosotros simplemente con un acelerador de 20.000 volts, que son los voltajes de aceleración que tenían antes los televisores grandes, ustedes recuerdan aquellos grandes que tenían tubo de rayos catódicos, utilizaban inclusive voltajes superiores a 20.000 volts, y esto implicaría que pues sería muy fácil hacer este tipo de fuentes de energía basadas en fusión nuclear. No. Ustedes pueden hacer eventos de fusión, eso es fácil de hacer. Los eventos de fusión únicamente necesitan un voltaje de aceleración de 20.000 volts. Ustedes pueden hacer todos los experimentos que quieran, pero eso no es una fuente de energía. ¿Qué necesitan ustedes para una fuente de energía? Que ustedes saquen más energía que la que meten. Si ustedes utilizan ese mecanismo simplemente de un acelerador electrostático, encontré esto en internet, justamente hay una discusión a este respecto,
ustedes, por ejemplo, si utilizaran el LHC para hacer este tipo de experimentos, el LHC consume 200 megawatts. Produce algo así como 6 por 10 a la 8, que es un montón de colisiones por segundo. Sin embargo, con la energía que ustedes obtienen por cada colisión, esto implicaría únicamente del orden de 1.6 miliwatts de energía. Le están metiendo 200 megawatts para sacar 1.6 miliwatts. Eso es una eficiencia de punto, o sea, creo que como 7 ceros, 1%. Eso no es una fuente de energía. Entonces, como no es una fuente de energía, la pregunta es, bueno, entonces, ¿a qué sirve esto? ¿Sí podemos fabricar una fuente de energía al respecto o no? Hay tres mecanismos con los cuales se pretende obtener realmente una fuente de energía funcional. Uno de los primeros mecanismos que se está investigando es el confinamiento inercial. ¿En qué consiste el confinamiento inercial? En que ustedes tienen aquí una partícula muy pequeña, del orden de 3 milímetros de diámetro, que contiene pues básicamente deuterio-tritio en forma de hielo, y ustedes con potentes láseres lo iluminan por todos lados y hacen ustedes una implosión de tal manera de que simplemente se dé la reacción de fusión, porque efectivamente la compresión hace que todos los núcleos se lleguen a tocar, y ustedes finalmente tienen que toda esa pequeña cápsula de deuterio-tritio se ha transformado en básicamente helio 3 y neutrones, ¿no? Esta de acá es una de las cosas que están haciendo en una instalación en Estados Unidos llamada NIF, National Ignition Facility. Aquí simplemente para que vean ustedes la cámara donde se va a poner, bueno, donde se pone aquella pelotita de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Todas las salidas que ustedes ven ahí son las salidas de los láseres. Todos tienen que estar enfocados en un punto. Estos señores están ahí trabajando justamente en el manipulador para poder colocar ahí ese pequeño pellet. El grado de complejidad que tiene este experimento ha hecho que lamentablemente hasta ahora no tengan un resultado positivo. Estos de acá son todos los tubos con los cuales se genera la luz láser y se transmite la luz láser a la cámara que ustedes tienen anteriormente. Ok. Bueno, ese es un mecanismo. Otro mecanismo que se está siguiendo es el mecanismo del confinamiento magnético. El confinamiento magnético en esta versión del concepto tokamak, que proviene desde los años 1950 del trabajo de Sakharov-Tam, ellos proponen que si ustedes tienen una cámara toroidal en la cual tienen poderosos campos magnéticos, ustedes pueden confinar un plasma y ahí sí pueden ustedes calentarlo como para tener un balance energético positivo. Aquí tienen ustedes simplemente la descripción de la cámara, ¿no? El plasma caliente estaría aquí, esto es una cámara de vacío y esos son simplemente bobinas de campo magnético con los cuales se confinaría y se calentaría el plasma. ¿Cómo vamos? Bueno, aquí se ve simplemente todas las máquinas que se han, bueno, algunas de las máquinas, no todas, que se han estado trabajando desde los años 60 y allá arriba se ve la condición de ignición. Como se puede ver, las máquinas que se han trabajado hasta este milenio ya estaban bastante cerca de la condición de ignición. Ahorita en Cadarache, Francia, se está construyendo la máquina ITER. Esta máquina ITER lo que pretende hacer es ser un primer prototipo con el cual se produzcan 500 megawatts de energía, básicamente con este esquema. Tenemos un plasma en el interior que va a calentar un manto de litio con el cual se va a recoger el calor y después simplemente se trabajará con un intercambiador de calor y un generador pues, de vapor de agua con tecnología convencional. Aquí pueden ver ustedes simplemente un dibujo esquemático de lo que va a ser ITER. Está en construcción, se espera terminarlo creo que en 2022 y tenemos ahí el tamaño de una persona simplemente para que vean el tamaño de la máquina. Hay otros experimentos que se han hecho anteriormente que demuestran que efectivamente sí es posible obtener un balance de energía positivo. Este acá es uno de ellos, Aztecs, para que vean ustedes simplemente que las cámaras de vacío son bastante grandes como para que una persona pueda entrar y hacer manipulación, en este caso de ladrillos. Y aquí, ya sin las personas, se ve el resplandor de una descarga. Este de acá resume realmente los experimentos que se han hecho con deuterio-tritio en diferentes máquinas. Se tienen las máquinas de TFTR,
las máquinas de JET, el primer resultado en 1991 y el último resultado de JET en 1997. Aquí se ve la producción de hasta 15 megawatts de potencia de fusión nuclear en 1997. En este periodo de tiempo, el balance fue muy positivo, ¿sí? Obviamente, todo el disparo duró del orden de 6 segundos, entonces el balance total de ese tiro, de ese disparo, fue del orden de 40%. Entonces, el objetivo de ITER es justamente tener una máquina experimental en el cual cada disparo no dure 6 segundos, sino media hora, y durante media hora esté produciendo energía de fusión nuclear. Entonces, es un mecanismo con el cual sí se puede producir un balance positivo. Estuve también revisando qué es lo que había sucedido con todo lo que es la tecnología basada en aceleradores. Este de acá es un artículo que va a salir publicado, todavía está en prensa, sin embargo lo pueden ustedes encontrar en internet, de Ke-Fei Liu, donde se hace un análisis de cuáles tienen que ser las condiciones con las cuales se puede obtener un balance de energía positivo, inclusive utilizando aceleradores para poder producir los eventos de fusión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el panorama a nivel mundial a grandes rasgos de la fusión nuclear. ¿Y qué es lo que se ha hecho en México a ese respecto? Bueno, en México lo que se ha hecho es que ya desde los 80s había 2 experimentos en México, el Novillo y el TPM-1. Aquí están algunas de sus características, realmente son experimentos muy pequeños. A lo mejor el TPM-1 no lo reconocen ahí, pero el TPM-1 a lo mejor lo reconocen aquí, ¿sí? Esta cámara de vacío a lo mejor la han visto. Realmente estaba escondida detrás de todas esas bobinas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? Actualmente hay varios desarrollos en Cicata que se están basando en el TPM-1, porque estamos tratando de obtener un concepto con el cual podamos trabajar y buscando el financiamiento para poder construirlo. Existen el TPM-1U, que simplemente es un upgrade del proyecto original. Existe el TPM-1 Hybrid, en el cual se trata de tener una combinación interesante de campos magnéticos toroidales, helicoidales, adicionales al campo magnético toroidal. Y estos serían los parámetros con los que se compararía esa máquina con otras máquinas, el CTH de la Universidad de Auburn, que está actualmente funcionando, y el TOCASTAR, que es un experimento pequeño que se tiene en Japón. Adicionalmente a las máquinas que basan en el TPM-1, lo que se tiene también es otro tipo de conceptos como el TEMEX, que más bien es un tokamak de tipo esférico. Adicionalmente se está haciendo desarrollo de cierta infraestructura. Se están haciendo diseños de un transformador central, es el trabajo de Francisco Ceballos. Se está haciendo el diseño de una red formadora de pulsos para alimentar el campo toroidal, de tal manera que se optimice mejor la energía. Entonces únicamente se entrega la energía en el campo toroidal el tiempo que se necesita, el resto no. También se está trabajando en el desarrollo de bobinas toroidales separables para que sea más fácil el trabajo dentro de la cámara de un experimento pequeño como este. Y hay otros trabajos para los que no tengo fotos, que son el desarrollo de sondas de Langmuir de Heriberto Ortiz y cálculos de esfuerzos del campo toroidal de Dulce Ventura. Adicionalmente a esto, que serían, digamos, los trabajos directos sobre tecnología de máquinas, hay desarrollos en interacción plasma-pared y litio como primera pared. Básicamente se trata de tener trabajos en plasmas, pero plasmas con las energías relevantes para fusión, que son del orden de arriba de 20.000. Aquí los plasmas son típicamente de 100.000 grados centígrados, ¿no? Y exponer materiales que son los materiales que son relevantes para estos reactores de fusión nuclear, los materiales que se está pensando utilizar en la siguiente fase después de ITER, como es el reactor demo, que se construirá en Japón. Ok, ahorita vamos a entrar entonces en la parte polémica de la fusión nuclear. Se dice, ¿no?, que si tiene caso hacer fusión nuclear en México. Esto es una pregunta que es bastante recurrente. Tenemos aquí a uno de los que ha hecho esta pregunta años atrás, cuya opinión era que pues esto es algo que no tiene nada que ver con México. Realmente eso depende mucho de la visión que ustedes tengan
de México a largo plazo. ¿Qué fuente de energía masiva vamos a emplear en el futuro? Tomen ustedes en cuenta que desde 2015, estamos en 2017 y a lo mejor ustedes ni se han percatado, desde 2015 somos importadores netos de petróleo, al menos en nuestra balanza económica, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales el dólar está en donde está. Eso no tiene nada que ver con otras consideraciones políticas. Ustedes simplemente vean los reportes de la balanza de exportación e importación de productos petroleros. ¿Tiene caso hacer fusión nuclear en el IPN? ¿No? Eso también es una pregunta interesante, ¿no? ¿Dónde más se hace o se debería hacer en México? En el ININ, donde empezó el proyecto de Novillo, no se hace, y es más, no tienen el más mínimo interés. Ellos son de la opinión de que se debe hacer en la academia. ¿En la academia dónde? En la academia, pues, en la UNAM. En la UNAM se hace de forma teórica desde los años 80, ¿no? Pero ahí ya lamentablemente solo en forma teórica. Este IPN sería el único lugar donde todavía se hace trabajo de manera experimental. Lamentablemente no se ve muy bien, pero hay una liga de YouTube que los invito a que consulten. Es una pequeña entrevista que salió en Gaceta Politécnica, que ustedes pueden ver. Fue radiada en Canal 11, donde justamente se habla sobre los esfuerzos de fusión nuclear aquí en el Politécnico. Un aspecto con el que hemos batallado mucho es simplemente con el apoyo por parte de, en este caso, agencias grandes como CONACYT, para el financiamiento de nuestra investigación y el crecimiento de grupos que sepan hacer fusión nuclear para el futuro. Entenderá CONACYT que es importante hacer fusión nuclear en México. Eso es algo que pues, está por verse, ¿no? Hasta ahora no hay realmente ninguna voz que hayamos escuchado que alguien haya dicho, ok, fusión nuclear es algo que es importante para este país, fusión nuclear es algo que hay que desarrollar y para lo cual valdría la pena crear un proyecto y un programa nacional. Pero de hecho, ¿qué desarrollo tecnológico importante está apoyando CONACYT? CONACYT realmente no está apoyando, que yo sepa, ningún desarrollo tecnológico importante. CONACYT, que yo sepa, no tiene programas propios para apoyar ni ciencia ni desarrollos tecnológicos. CONACYT únicamente apoya aquello que uno le solicita a CONACYT que apoye, y básicamente lo que hace CONACYT es revisar en base a otros investigadores si eso se debe o no se debe apoyar. Pero CONACYT como tal no tiene directrices en cuanto a lo que se debe impulsar en este país. Y aquí viene algo que también es importante: ¿cómo hacer tecnología en un mundo globalizado? ¿No? Este cuestionamiento de si vale la pena o no hacer una inversión económica fuerte en fusión nuclear, no crean que únicamente se plantea aquí, también se plantea en todos los países industrializados. Realmente, pese a que los experimentos no son tan costosos como para que los países industrializados no los puedan sostener, sino simplemente es una pregunta de principios. ¿Okay? Pero una de las respuestas que ha encontrado efectivamente el mundo en los países industrializados es que no es únicamente perseguir esto que efectivamente sí necesitan y por lo cual realmente las negociaciones para dónde se iba a desarrollar y dónde se iba a construir ITER fueron muy largas, porque hubieron varios bloques económicos que tenían intereses fuertes. Una de las cosas que han encontrado es que todos los desarrollos que ellos han tenido que hacer para poder calentar el plasma, para ver el plasma, para contenerlo, y mucha tecnología que han desarrollado, ha tenido beneficios no únicamente en el área de fusión nuclear, sino ha tenido beneficios en muchas otras áreas en la sociedad. Entonces, la economía y la industria europea se ha beneficiado directamente de muchos de esos desarrollos. Si no, los invito a que lean este artículo que salió en 2002 en Fusion Engineering and Design. Por mi parte sería todo.